Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Con todas las fuerzas de arrancar su primer semestre. Bueno, soy Brenda Campos, salí de comunicación. Ahorita soy directora para México de Plaza Sésamo, Sesame Workshop, Sesame Street, dependiendo de cómo conozcan el nombre. Y bueno, no hoy justo, pero este mes justo se cumplen 20 años de que yo estaba en su lugar. Hace 20 años yo estaba entrando a la universidad, quizás algunos de ustedes estaban naciendo o aún no nacían. Entonces para mí es como muy interesante que 20 años después se cumple un ciclo y estoy aquí agradecida además por la invitación de poder compartir algo de mi trayectoria, aprendizajes, que bueno, lo que quiero decir es que estos han servido para mí. Lo interesante es que cada una y cada uno de ustedes vaya encontrando aquello que a ustedes los va a hacer crecer. Entonces, como buena comunicóloga, cuando me invitaron a presentar aquí, lo primero que pensé es, ¿y quiénes son ustedes? ¿A ustedes qué les interesa, qué quisieran escuchar, qué les gusta, qué les mueve, a qué le tienen miedo, qué barreras perciben? Porque quería como que mi presentación reflejara un poco de las necesidades que ustedes tienen. Me fue imposible hacer un estudio focal y demás, un grupo focal y estudio, pero lo que sí hice fue pensar en quién era yo cuando yo entré a la universidad. Esta foto es de primer semestre, clase de fotografía, la tomamos en alguno de los pasillos de aquí. Y lo único que quiero mencionar es que cuando yo entré al ITESO no tenía nada de claridad sobre qué quería hacer cuando saliera. Si me preguntaban en qué quieres trabajar, yo decía, le importa. Algo que a mí me dio el ITESO es la capacidad de explorar, cuestionarme e ir descubriendo para dónde iba yo, con toda la flexibilidad y las ganas, y siempre con el apoyo de docentes a los que me podía acercar y preguntar, bueno, esto que siento, ¿cómo sientes? ¿Cómo va? ¿Va bien? Y siempre encontraba voces que me reflejaban y me ayudaban a ir encontrando ese camino. Lo que sí hice, y esa es alguna de mis recomendaciones, es que el último semestre yo sabía que si salía de la universidad sin un trabajo asegurado iba a ser muy difícil, como lo platicó Rodrigo. En mi caso yo pensé, no nada más quiero un trabajo, porque estas ganas de hacer algo importante van más allá de un trabajo de 9 a 5 en el que me paguen y ya. Yo quiero que sea algo más trascendente. Entonces, lo que sí tenía claro es que yo tenía que generar ese proyecto antes de salir. Entonces, aproveché el último semestre, porque aparte aproveché que tenía a todos los maestros y maestras que me estaban apoyando y me daban retroalimentación. Que esa es una cosa que quiero decir, la retroalimentación es uno de los mejores regalos que la gente te puede dar. Entonces, aproveché ese último semestre para desarrollar un proyecto. ¿A qué me quería dedicar? Entonces diseñé un programa de televisión que yo quería producir y aproveché, en aquel momento en el ITESO uno tenía que hacer servicio social para graduarse. Y justo en ese momento había una alianza con una organización en Nueva York que se llama Asociación Tepeyac de Nueva York, en el cual algunos de los alumnos del ITESO íbamos a hacer servicio social. Pero yo también sabía que si yo no iba con un plan estratégico, me iban a poner a hacer las cosas que ellos necesitaban, que estaba bien. Pero yo sabía que yo quería hacer algo más importante. Entonces me prendí, me puse las pilas y conseguí una beca para desarrollar un proyecto por 2 años. Era un proyecto de televisión documental con inmigrantes en Nueva York, en la que yo les daba clases de video, cómo producir video, y producíamos y transmitíamos en televisión pública de Nueva York una vez cada 15 días, un documental. Lo hice de manera voluntaria,
eso lo tengo que decir, me daban comida y hospedaje. Entonces, esos 2 años fueron muy austeros en mi vida, pero fueron muy ricos en cuanto al aprendizaje profesional. Es donde yo siento que cimenté parte de mi trayectoria. Y algo que quiero mencionar del proyecto, no era un proyecto necesariamente político, no hacíamos documentales para promocionar amnistía ni nada, sino mi tesis o lo que yo quería hacer era estos trabajadores que trabajan en el deli, en el restaurante, hacen la construcción, lavan la ropa, lavan las casas, lavan las oficinas, todo el mundo los ve como los inmigrantes y yo lo que quería era acercar su lado humano a la población. O sea, que si uno veía un documental en televisión, aprendiera que Elena trabaja en una lavandería y trabaja ahí todos los días, pero que está buscando el amor y está soltera y se vino a Nueva York sola y dejó a su familia. Es decir, conectar con el lado humano, con aquel lado en el que todos podemos conectar. Esa era la intención. El proyecto fue muy exitoso, repito, no gané ni un quinto, pero me invitaron a muchísimas universidades a dar pláticas. Se hizo muy famoso dentro del circuito académico de la ciudad. ¿Pero qué pasó? El proyecto duró 2 años, la beca era por 2 años y se acabó la beca. Y lo que yo no tenía era un plan B. Entonces comenzó lo que yo le llamo una etapa oscura en mi vida. Fueron unos años en que no tenía plan B, no tenía claridad, no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía nada. Y tenía la opción de regresar a Guadalajara, a casa de mi mamá, y decidí quedarme en Nueva York. Esa ciudad en aquel momento me estaba dando muchísimos aprendizajes. Aprendizajes que no se pueden quizás contabilizar, ¿no? Y en ese tiempo yo siempre digo que agarré calle y agarré muchísimo callo porque hasta entonces no sabía vivir sola en realidad y no sabía ni hacer un cheque, vamos, ¿no? Y toda esa época tuve que sobrevivir en la ciudad. ¿Y qué hice? Bueno, agarré freelance de producción y como proyecto alterno abrí una galería de arte con unos amigos en una zona industrial de la ciudad, que era uno de mis sueños de siempre. Entonces, sí fue una etapa de precariedad económica, pero fue una etapa de muchísimo crecimiento también a nivel personal, de aprender a ser adulto y enfrentarme a la vida yo sola. De ahí, bueno, la vida me sonrió. Me llamaron a trabajar a una ONG que se llama PCI Media Impact. Voy a decir PCI porque es más corto. ¿Y ahí qué hacíamos? Ahí hacíamos comunicación para cambio de comportamiento. Y eso es en lo que yo ya me he especializado desde ese entonces. Es decir, se identificaban problemas sociales en todo el mundo y desarrollábamos estrategias de comunicación para promover cambios de comportamientos en las personas. Cómo hacer que en Ruanda dejen de matar chimpancés, cómo hacer que en Perú reducir el índice de violencia doméstica, cómo aumentar el servicios de salud sexual y reproductiva en Ecuador, contaminación en la India, prevención de embarazo adolescente, etcétera, etcétera. O sea, tocamos temas de medio ambiente, temas sociales y temas de salud a nivel global. Por ejemplo, cuando vino la crisis de ébola en África del Occidental hace unos años, esa institución generó todas las campañas de prevención de ébola, ¿no? Entonces, yo duré 8 años en esta institución. Esa es una semblanza que me hicieron aquí en la revista Magis, pero algo que fue uno de los mayores aprendizajes para mí era que ahí comprendí que el proceso es muchas veces más importante que el producto. A lo que voy es, en esas campañas que hacíamos telenovelas, radionovelas, teatro, todo era a través de entretenimiento, porque la metodología era educación-entretenimiento. La idea era llegar a todas las audiencias a través de la sensibilidad, de las pasiones, de los gustos. No una campaña que dijera lo que tienen que hacer, sino que lo aprendieran a través de narrativas, de personajes, etc. Y ahí se conjugaba todo eso que yo siempre había soñado. El sentido, lo importante, lo global, la estética, la narrativa. Pero cuando me refiero al tema del proceso, era que mi trabajo, como yo era directora global de programas en esa institución, mi trabajo era ir a todos estos países, trabajábamos en más de 30 países a nivel global, era capacitar a la gente de las comunidades para que ellos mismos desarrollaran la estrategia. Entonces me juntaba con científicos y me juntaba con creativos y gobierno y todas las entidades posibles
desarrollar la estrategia en conjunto y yo dejaba la capacidad instalada. Mi objetivo es que en el futuro a mí ya no me necesitaran y que ellos pudieran tomar esta metodología y ellos utilizarla para cualquier tema social que fuera relevante para las comunidades. Aquí hay algunas imágenes de algunos de esos talleres y trabajo. Esta nada más la puse porque es muy linda, esa foto del Masái en Tanzania me gusta mucho. Y otro tema importante, cuando hablamos acerca de lo social, pensamos en el otro, ¿no? Por ejemplo, esta foto es en Ruanda. Ustedes no habían nacido cuando fue el genocidio de Ruanda en 1994. Esta foto es una foto de víctimas del genocidio. Cuando el genocidio sucedió, yo era mucho más chica, pero cuando uno piensa en estos sitios en el que la tragedia está sucediendo o la pobreza está sucediendo, uno a veces les quita la humanidad y piensa en esas comunidades como víctimas, ¿no? En el que a lo mejor no está pasando nada. Y lo que yo aprendí a piel directa fue que en cada lugar que yo iba, la vida estaba sucediendo. Una vez me tocó dar un taller en la frontera de Ruanda y República Democrática del Congo, que es de lo más… todo el mundo piensa en el Congo y piensa en guerra, ¿no? Bueno, la gente estaba yendo al mercado, las mujeres usaban lipstick labial y usando tacones, yendo a la iglesia. A lo que voy, en todos lados hay más similitudes que diferencias. En todos lados nos podemos adaptar y podemos encontrar empatía y la vida está sucediendo en todas partes. De ahí, bueno, después de 8 años decidí salir. Esta es justo la última foto que yo tomé cuando cerré mi oficina en Nueva York. Después de 8 años apagué la luz y tomé esa fotografía. ¿Por qué decidí salirme? Porque todo llega a su fin. Es decir, yo estaba contenta en mi trabajo, me gustaba, pero ya también sentía que después de 8 años necesitaban sangre nueva y que yo ya no la estaba aportando. Y antes de dejar que el proyecto sufriera, porque yo ya estaba bajando mi nivel de energía, decidí salirme. Aparte que viajaba una vez al mes y estaba muy cansada, y también decidí regresar a México. Entonces, después de 11 años a Nueva York, cerré mi ciclo y dije, bien, me voy a aventar el clavado, voy a México, no tengo trabajo, a ver qué hago. Pero tuve mucha suerte y llegué a México y a los 2-3 meses estaba trabajando como directora para México de Sesame Workshop, en donde aparte tengo a los mejores colegas del mundo, porque trabajo con Elmo y Cookie Monster y Beto y Enrique. Y lo que ha sido interesante es que pude trasladar todo este aprendizaje de comunicación para cambio de comportamiento, pero ahora enfocándome a una población infantil. Y algo que he aprendido en Sesame es la importancia de trabajar los primeros 6 años de vida. ¿Por qué? Porque en los primeros 6 años las niñas y los niños están desarrollando su cerebro. Es cuando todas las conexiones neuronales están sucediendo. Entonces es cuando uno puede tener muchísima incidencia en el cambio social, generación de hábitos, habilidades para toda la vida. Y pasa algo que a lo mejor no muchos en esta sala saben. En un país tan desigual como lo es México, hay niñas y niños que no tienen acceso a educación de calidad, ni a estimulación, ni a ninguna herramienta que les ayude a generar, por un lado, la parte biológica, a desarrollar su cerebro y a aprender ciertas cosas. Entonces, esa brecha educativa que existe entre niños que tienen menos acceso, por ejemplo, en zonas rurales o zonas muy marginadas, a diferencia de aquellos niños que crecen en la ciudad y con toda una serie de estímulos, esa brecha educativa que se genera en los primeros años de vida, uno no la subsana nunca después, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy interesante que a través de los mopeds y de la comunicación y de trabajo que hacemos en comunidad y plataformas digitales y demás contenido educativo que ofrecemos, podamos hacer una diferencia en millones de niñas y niños en este país y además a nivel global. Sesame es una ONG global, estamos en más de 150 países y como tenemos a México Plaza Sésamo, en India está Gali Gali Sim Sim, y en Sudáfrica está Takalani, y en diferentes países hay diferentes producciones. Pero el objetivo como ONG y la misión es la misma, ayudar a que todas las niñas y los niños alcancen su más alto potencial. Bien.
para cerrar mi presentación, les voy a dejar 3 pequeñas historias que son 3 aprendizajes que consideré relevantes para esta sesión. La primera es, no esperen a que el trabajo que quieren llegue a ustedes. Alguno tendrá suerte, alguna tendrá suerte, pero ustedes diséñenlo, ustedes genérenlo, ustedes búsquenlo. Esta es una foto justo de mis primeras planeaciones laborales. Se puede notar la tecnología avanzada de mi celular. Pero eso es lo que yo hice y a mí, en lo particular, a mí me funcionó. Yo sabía que quería hacer algo por esta ruta de vida y esa ruta de vida no iba a llegar a mí como nada me había llegado fácil nunca. Entonces, yo tenía que gestionarla, trabajarla y picar muchísima piedra. Entonces, ensúciense las manos. Otra. Me pasé. Otra. Siempre están plantando semillas. ¿A qué me refiero con esto? Yo les platiqué que tuve una etapa oscura en la que no tenía claridad ni nada y no sabía cómo salir de ahí y luego mágicamente les platiqué que la vida me había sonreído y conseguí un trabajo. Lo que no les platiqué es que cuando yo estaba haciendo el programa de televisión con inmigrantes, apliqué para una beca a Columbia, una universidad de Nueva York, y hice una buena propuesta y me invitaron a la entrevista. Y en la entrevista, mientras esperaba mi turno, una chica vino y me ofreció café. Y me puse a platicar con ella, le platiqué el proyecto que yo tenía de documental, le encantó y me preguntó si ella podía ser mi voluntaria. Yo le dije que por supuesto, que las puertas estaban abiertas, le pasé mi correo, estuvimos platicando, hubo muy buen clic y nunca me escribió. Pero en esa etapa oscura, 2 años después, recibo un correo de ella para ofrecerme trabajo y es ella. Entonces, ella estaba trabajando en ese momento en PCI y necesitaba a alguien con mi perfil que supiera de medios y supiera de América Latina y había recibido muchísimos currículums. Pero entre todos los currículums que tuvo en su escritorio, lo único que pudo pensar es en esa chica que había conocido 2 años antes y le había dado un café. Entonces, para mí fue uno de mis mayores aprendizajes. Siempre estamos plantando semillas. Entonces, la conexión y las relaciones, yo sé que suena cliché, pero las relaciones es de lo más importante, porque a todo mundo le gusta trabajar con gente con la que puede crear y generar y crecer. Entonces, hagan conexiones, no a nivel, no nada más por la parte utilitaria, sino porque es una riqueza en la vida, conocer de los demás, pero porque de verdad es lo que a uno le ayuda a ir tejiendo, ir creciendo. Yo tenía un profesor que decía, las relaciones tienen longevidad. Cuando uno establece relación con alguien o con una empresa, no la establece con la empresa, lo establece con la persona. Y eso uno se lo va llevando a lo largo de la vida. Entonces, bueno, ella fue mi primer jefa en PCI. Y la última, antes ya se me acabó el tiempo, pero nada más quiero cerrar con esta historia. El rector bien dijo, salgan de su zona de confort. Y yo sé que quizás lo han escuchado hasta el cansancio. Y yo sé que hay 500,000 memes en redes sociales de sal de tu zona de confort y bla, bla, bla. Pero es cierto. Esta es una historia de una salida personal de una zona de confort. Me tocó trabajar en Sierra Leona. ¿Alguno de ustedes conoce algo de Sierra Leona? ¿No? Sierra Leona es un país en la pancita de África. Es un país que hasta hace poco estuvo en guerra civil. Bueno, hace ya algunos años. No hay electricidad, es un país sumamente pobre, hermoso, con las mejores playas, pero muy, muy, muy empobrecido y muy marginal. Me tocó trabajar ahí, teníamos un proyecto de reforestación y protección de medio ambiente, y cuando llegué me dijeron, el taller que vas a dar, yo iba a dar un taller, va a ser en una isla que se llama Tiwai, que está en la frontera con Liberia. Yo me quedé como, bueno, pues, quién sabe dónde sea eso, pero vamos. Yo tengo que confesar algo, a mí la naturaleza me pone muy nerviosa. A mí eso de ir a acampar, a mí eso me da terror. Eso de ir, vamos a escalar al diente, me da terror. Soy malísima para la naturaleza, siempre lo he sido, soy una niña de ciudad totalmente urbana. Pero era mi trabajo, entonces iba.
Pero por lo general iba a dar los talleres y los íbamos a dar en una escuela o algo. La cosa es que me dijeron, bueno, pues móntate al coche, en el que nos vamos a ir al sitio donde va a ser el taller. Manejamos 8 horas en plena brecha, a la mitad de África, no había nada. Llegamos en la noche a un río. Iba yo con unos colegas ingleses y traíamos muchísimo equipo. Yo iba a dar un taller, iba con proyector, computadoras, tecnología. Y nunca me dijeron que no había ni electricidad. Entonces llegamos y nos dicen, bueno, pues súbanse a esta balsa. Noche, oscuridad absoluta, una balsa en medio de la nada. Nos subimos a la balsa y la balsa se hace así en el agua. Yo decía, bueno, aquí nos vamos a hundir, pero pues ya no tengo a dónde irme, ni modo de decir que me regresen, ¿no? Dije, bueno, ya, vamos. Vamos en la balsa, media hora, río arriba. Nada más les quiero decir, en ese río hay hipopótamos y black mambas y todo eso que mata muchísima gente en África. Yo ya, ese nivel era como, bueno, ya, ni modo. Llegamos y todavía me dan la opción, ¿quieres acampar o quieres dormir en el centro de investigación? No, pues en el centro de investigación. Llego al centro de investigación y es una obra negra, total, es un edificio en obra negra. Los africanos que nos llevaron, nos aventaron ahí, fue, bueno, buenas noches, los vemos mañana. Ellos se subieron a su balsa y se regresaron al pueblo. Y yo me quedé como, bueno, aquí estoy. Me encerré en mi cuarto, puse toda mi ropa así en la puerta, porque dije, aquí me pica una araña y no regreso nunca. Y gracias al cielo alguien traía una vela, y esa es la vela que prendí. Entonces estaba acostada en mi colchoneta en el piso y prendí esa vela y era como, ojalá me quede dormida antes de que se apague esta vela, porque si no me va a morir de miedo toda la noche. Y sí. Pero esta es la foto de esa noche. Para hacerles el cuento corto, pasé una semana ahí, fue una semana espectacular, la pasé increíble, a pesar del ruido de las víboras, los changos y todo lo que estaba fuera de mi cuarto. Pero la pasé espectacular. Y el aprendizaje para mí fue, en el momento en que regresamos a la capital, a Freetown, íbamos en el coche, tuve una epifanía, algo que les va a sonar muy lógico, pero para mí en ese momento lo entendí de la manera más profunda. Y fue, si a mí me quitan todo lo que tengo, me desnudan y me avientan aquí en la mitad de África, ¿qué pido que me regresen? ¿Qué necesito? Y bueno, más allá de, evidentemente, estar vestida, porque sería muy incómodo no estar vestida en la mitad de África, y mi pasaporte, no pude pensar en una sola cosa que yo necesitara, nada. Porque en ese momento me cayó el 20 y fui como sumamente consciente que lo único que necesito es a mí y la capacidad de relacionarme y adaptarme en el contexto en el que esté. O sea, hasta ese momento me quitaron todo, no necesité nada. Entonces, con esa historia quiero cerrar y el último mensaje es entonces, ensúciense las manos, encuentren cuál es su zona de confort, sálganse de ella y metan la pata, entre más pronto metan la pata, mejor, porque así van a ir aprendiendo. Gracias. ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, 60 años.